Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo de Valparaíso a través del programa Viraliza de Corfo. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso, un espacio que destaca el espíritu emprendedor de nuestra región. Aquí compartiremos historias inspiradoras de innovación, sostenibilidad e impacto social. Porque creemos en aprender desde la experiencia, conectarnos y crecer juntos para visibilizar a quienes trabajan día a día para transformar ideas en soluciones con impacto en la comunidad. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de Impulsa Valparaíso. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos siguen en las distintas redes sociales y ya saben que estamos en todas. En YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en nuestra página. Nos buscan por Impulsa Valparaíso y ahí estamos con todas estas entrevistas que estamos desarrollando para hablar de tecnología, de innovación, todo por supuesto desde la región de Valparaíso. Y hoy quiero hacerles una consulta. Cuando escuchan el concepto tecnología, ¿qué les pasa? Yo siento que dos cosas. Uno, como que uno se asusta un poco, no, yo no entiendo tanto de tecnología y que trata como de hacerle un poco el quite. Y en otro está como esto de imaginarnos las películas estadounidenses como de ciencia ficción con escenas tan lejanas y que ya nos hemos dado cuenta que no son tan lejanas. Y además que vienen desde Estados Unidos con este país que ha tenido un gran desarrollo en tecnología, donde nace Internet, donde por ejemplo se desarrolla el GPS. Todo eso ya es una realidad. ¿Y qué pasa además si yo les digo que en este país donde se trabaja con todos estos avances tecnológicos hay una empresa chilena que está prestando sus servicios? Son nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros el gerente general de Inervix, Juan Contreras Noche. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola Patricia, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, por hacerte este espacio entre medio de toda esa agenda. Partamos un poco contando, porque yo creo que es la duda que surge cada vez que uno escucha acerca de a lo que se dedican. ¿Cómo una empresa chilena, nacida desde la región de Valparaíso, está trabajando en Estados Unidos y nada más y nada menos que en el Ministerio de Defensa? Mira, nosotros, bueno, como empresa partimos ya hace harto tiempo atrás, cerca de 12 años en forma formal, y desde antes con algunas ideas de proyectos, algunos proyectos universitarios, y la verdad es que tuvimos un acercamiento por allá por el año 2012 con específicamente lo que es Ejército de Estados Unidos, en que andaban en una gira por acá en Chile, visitando áreas tecnológicas y uno de los proyectos que estaba desarrollando mi socio, que es Ian Hughes, lo estaba exhibiendo y la verdad que causó bastante interés, lo cual fue como el primer impulso y motivación para decirle que postulara unos subsidios, unos fondos del Ejército de Estados Unidos, lo cual fue adjudicado y de ahí empezamos a forjar una relación de trabajo con lo que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos en varias áreas, no solamente con Ejército, sino que también con la Oficina de Investigación Naval, que es ONR, también tuvimos algunas instancias con Fuerza Aérea, y así nos ha permitido a lo largo del tiempo ir desarrollando esta relación, que la verdad es que hasta el día de hoy ha sido muy interesante, es algo que nos ha permitido echar a volar muchas de las ideas que nosotros tenemos con aplicaciones súper concretas y con un impacto internacional. Ya vamos a hablar de cuáles son los proyectos que desarrollan, pero quiero saber qué te pasó a ti cuando ya puedes poner en tu currículum, en ese momento te diste cuenta que podías decir trabajo para o con Estados Unidos. ¿Eso tiene un impacto en uno o uno está trabajando y no lo valora hasta que el resto tal vez te lo dice? Sí, la verdad que no, en principio, claro, tú te das cuenta de que estás eh, trabajando con un cliente más, en el fondo tratas de hacer tu mejor esfuerzo y Claro. obviamente uno va avanzando a medida que el proyecto va tomando forma, va generando los primeros resultados y ya cuando los resultados obviamente son positivos y empieza a destacar, ahí también empieza a caer el peso de mencionar que estamos trabajando con el Departamento de Defensa de Estados Unidos
lo cual ha sido un punto súper positivo, sobre todo cuando tenemos que entrar en nuevos clientes. Quizás ahí hacer el alcance de que nosotros como empresa desarrollamos varias tecnologías en términos de sensorización, IoT, Ajá. inteligencia artificial, y nuestra gama de clientes está bien repartida a lo largo de industrias. Entonces, el hecho de tener esta, podríamos decir, impronta de trabajar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin duda nos ha abierto muchas puertas y obviamente lo valoramos y nos deja súper bien posicionados, tanto por temas de estándares de trabajo como lo lejos que hemos llegado. Es como una tarjeta de seguridad, algo que te avala en todo. Efectivamente, sí, Es así como es. tener una Gold Premium Pass con pase libre. Sí, efectivamente. En la cabeza de los emprendedores siempre, por supuesto, está el no soñar, porque yo siempre digo que cuando uno tiene sueños son como solo ideas, en cambio las metas son los sueños que uno le pone fechas y pasos para Así ir es. concretando. En tu cabeza de esta innovación, que por lo que he leído siempre ha estado ahí en tu mente, ¿pensaste llegar a este nivel? O sea, uno siempre dice quiero crecer, pero llegar hasta acá, a que tu tarjeta, insisto, vuelvo a decir, trabajo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Yo creo que es algo que se va construyendo también en el camino. Más de alguna vez tuve muchas ideas y motivaciones de llegar a trabajar en forma internacional y también con empresas y organizaciones destacadas a nivel mundial. Y a medida que tú vas viendo que ciertas cosas se van cumpliendo, obviamente le vas dando fuerza a esas ideas que en algún momento fueron las originales, pero como tú bien dices, a medida que se van trazando ciertas metas y se van cumpliendo, obviamente esa construcción de realidades son las que van permitiendo que esto efectivamente te dé más fuerza y más confianza para poder decir, oye, sí, realmente se puede, realmente las metas que uno tiene trazadas son factibles de lograr. Quizás muchas veces no son en los tiempos que uno quisiera, pero efectivamente es algo que es súper posible de lograr y no, la verdad que por cualquier persona, tanto en Chile o eventualmente en otros tipos de países, que incluso pudieran ser menos desarrollados, como uno pudiese pensar, pero que están absolutamente las posibilidades de poder hacer. ¿Mm? Qué bueno que lo digas para que motivemos a los emprendedores que nos están viendo. Contémosle un poco el tipo de proyectos que desarrollan tanto en Chile como en el extranjero con Inerwix. Mira, nosotros en un principio partimos enfocados en varios proyectos que tienen que ver con temas de investigación, investigación y desarrollo, y más de, básicamente, pensando en cómo podíamos acortar algunos procesos de transición de tecnologías hacia el área productiva. Y es así de que nos dimos cuenta que los primeros interesados en ver temas de cómo ciertas tecnologías de cámaras, en este caso de visión artificial, pudieran ser implementados, es bien curioso porque es algo que uno no pensaría que fuera una empresa como más productiva, ¿ya? Pero, o industrial, que fue Fantasilandia. Nosotros partimos en algunos proyectos, en este caso, tratando de entender problemáticas que tenían que ver con los largos y tiempo de las filas en los juegos, de poder primero poder entender esas dinámicas de comportamiento de las personas, cómo se distribuyen en el parque. Y ese proyecto, que fue un proyecto de investigación y desarrollo, porque finalmente permitió entender las correlaciones que habían en los tiempos de espera, esto estamos hablando de hace 10, 12 años atrás aproximadamente, en donde todavía no se hablaba mucho de inteligencia artificial, entonces era como bien abstracto de repente algunas soluciones, pero ese fue como parte de nuestro inicio y eso nos permitió darnos cuenta de que había una problemática en común, que era la captura de datos para poder acelerar la toma de decisiones operativas. Y eso, cuando lo vimos en Fantasilandia, lo empezamos a ver también en el área de minería, en el área de industria, de manufactura, de agricultura. Y de a poquitito nos fuimos dando cuenta que estaba la posibilidad de desarrollar distintos tipos de proyectos en esa línea común, que en el fondo es cómo nosotros con la tecnología podemos acelerar la captura de datos para poder tomar decisiones en tiempo real, sobre todo cuando tú tienes temas
de problemáticas operativas o de mantención predictiva o de acelerar líneas de trabajo. Por ejemplo, uno de los proyectos que fue bastante interesante, que similar a Fantasyland en ese sentido, es que nos fuimos a Windsor, ¿ya? En Windsor, una de las cosas que nosotros hicimos fue poder entender las correlaciones que habían de presencia de personas con los animales para poder tener un índice de atractividad o de impacto en lo que es cada una de las, entre comillas, atracciones, en este caso animales que están siendo ahí conservados y cuidados por Windsor. O si nos vamos a otro lado, completamente distinto, en minería, cómo podemos entender que en este caso con cámaras de visión artificial, las velocidades de consumo de ciertos componentes que van hacia el lado minero, particularmente hacia los molinos SAC, poder entender las dinámicas de consumo, de stock, que también te permiten en tiempo real tomar esas decisiones. ¿Mm? Ahora, esto solo se obtiene con datos, me imagino. Voy a tratar de graficar cómo llega a mi mente. ¿A qué hora, siguiendo con lo de Fantasylandia, a qué hora llega la gente, cuánto rato está en un juego, en el otro, a qué hora paran de almorzar, cuántas horas permanecen en el parque? Todo ese tipo de información y todo eso lo analizan, me imagino, y se saca promedios, horas peak, horas no, algo así. Justamente. De hecho, yo te diría que si nosotros analizamos cómo se transforma el dato crudo, cuando yo tomo un dato, por ejemplo, como el que tú decías, el tiempo de espera en una fila, ¿ya? Ese dato tú lo puedes transformar en información, que esa información seguramente te va a permitir interpretar algo. De esa información, luego tú la puedes transformar en conocimiento, a medida que esa información estamos en fondo decantándola y cruzándola con una serie de datos cruzados. Y ese conocimiento luego se puede transformar en insights, que esos insights son los que te permiten encontrar correlaciones ocultas que tú no te das cuenta en el día a día, no te das cuenta en la operación, y por lo tanto al encontrar ese insight es cuando tú puedes llegar a optimizar y a tomar decisiones que realmente impactan el negocio. Entonces, ese flujo de transformación del dato en información, en conocimiento, en el insight, es el cual nosotros nos concentramos en poder acortarlo lo más posible. Hay que decir, por ejemplo, que en muchas empresas hay datos que son mucho más, entre comillas, forensicos. En el fondo, ¿a qué voy con eso? Es que es algo que pasó. Entonces, es recoger los datos de algo que ya pasó. Por ejemplo, este es un caso que obviamente no puedo mencionar el cliente ni muchos datos, pero de que hubo un etiquetado de un tipo de producto, que ese producto, la etiqueta no correspondía a ese producto, llegó ese cargamento a China de varios millones de dólares y obviamente nadie se dio cuenta, y estamos hablando de empresas grandes, la cual llegó y obviamente tuvieron que devolver el embarque. Entonces, si esos datos en tiempo real hubieran podido levantarse, en este caso ya sea a través de sensores IoT o de cámaras de visión artificial, tú podrías haber tenido la detención mucho antes o haberte dado cuenta antes del problema. Claro. Lo pudieron encontrar porque estaba la trazabilidad, pero no en el momento el ir viendo qué es lo que se hace y... Justamente. Efectivamente, porque estaba la trazabilidad, pero no porque lo pudieron detectar a tiempo. En el fondo, eso se dieron cuenta de que cuando ya estaba el error. O también en temas financieros, muchas veces uno ve los balances una vez al trimestre, o de nuestras empresas una vez al año. Entonces, es contar la historia de lo que pasó. Eso es lo que hoy día estamos nosotros tratando también de cambiar, de cómo nosotros vamos a adelantarnos, de tomar datos dentro del día, de cosas que esos datos estén en línea, en forma constante, de cosas que tú los puedas analizar y poder tomar esas decisiones. ¿Mm? Ahora, Juan, ustedes descubrieron este servicio, este producto, a raíz de lo que pasa con el cliente de Fantasylandia, y se dan cuenta que se puede aplicar a muchos otros ejemplos. Eso suele pasar cuando uno está emprendiendo, como que va descubriendo distintas aristas y hay que estar como con las antenitas, digo yo, bien atentos, ávidos de, además de aprender, porque espérame, hay dos opciones. Uno dice, no, yo a esto no me dedico, voy a hacer una excepción. Lo otro es tener una mentalidad abierta y decir, oye, esto tiene un mercado que podemos nosotros abarcar. Sí. Yo creo que
Ese es un punto súper clave dentro del emprendimiento y en general dentro de cualquier empresa. Porque al final una empresa a lo que se va a dedicar es a tratar de resolver alguna problemática o atender alguna problemática de cualquier índole. Desde una empresa que vende autos en donde está tratando de resolver un problema de movilidad, hasta una empresa de chocolates que está tratando de atender una necesidad desde el punto de vista en el fondo, no sé si llamarlo disfrute o felicidad del momento de consumir el chocolate. Placer, iba a decir Todo yo. esto, o placer, derechamente. Tienes una gama en la cual tú empiezas a darte cuenta de que con tu solución no solamente resuelves la problemática de un cliente, sino que empiezas a resolver después esa problemática que es común en varios clientes de una misma industria, y es mucho mejor si esa problemática no solamente es transversal en varios clientes de una industria, sino que en múltiples industrias, porque en el fondo tu mercado se empieza a ampliar. Claro. Entonces, ahí es donde cuando tú empiezas a hacer la correlación de decir, tengo mi producto que puede pegarle a resolver una problemática que es estándar, que es transversal y que por lo tanto te amplía un mercado, obviamente eso te permite ir creciendo y planificando cómo vas a atender ese mercado que ya puede ser regional, nacional o internacional. Trabajar, invertir, desarrollar, emprender en innovación, en tecnología en nuestro país, ¿es difícil? ¿Cuesta más? ¿Cuesta menos? ¿Se puede? Se puede. Yo creo que en general el chileno tiene una capacidad creativa muy grande, ¿ya? Ya. En sí el chileno es ingenioso, ¿ya? Si nosotros revisamos los indicadores en general de innovación, nos vamos a dar cuenta que en general Chile siempre está relativamente bien posicionado. Puestos más, puestos menos, pero si uno empieza a desgranar ese índice, uno se empieza a dar cuenta que hay una fuerte composición de ese índice desde el lado de la creatividad, pero es muy bajo desde el punto del impacto. Y eso muchas veces, ¿qué significa? Es que nosotros somos súper buenos para crear ideas, para poder levantar emprendimientos, pero de ahí a generar el impacto que pase más allá de consolidar la empresa y que se vuelva no solamente un impacto regional, sino un impacto internacional, ahí hay una brecha que todavía falta. Y desde mi punto de vista, el diagnóstico está en lo siguiente. La primera parte es la más difícil porque es la que tú tienes que cruzar el Valle de la Muerte. Conocido por todos los emprendedores. Yo te diría que muchas veces, no sé si, no me recuerdo bien las estadísticas, pero cerca creo que del 80% de las empresas mueren dentro de los primeros 3 años. Sí. Entonces, es muy fuerte ese número, pero también pasa por los apoyos que hay para poder pasar ese Valle de la Muerte y quienes se arriesgan a poder pasar ese Valle de la Muerte. Me parece que para poder seguir adelante y generar estos impactos y que las empresas en fondo se sustente, por un lado hay una mirada de decir, oye, mi negocio no es solamente local, sino que tengo la capacidad de poder abarcar más mercado, y ahí hay un punto de evaluación del riesgo del emprendedor, así como también cuando el emprendedor está claro con eso y necesita salir a levantar lucas porque en una de esas no tiene la opción de a hacerlo o crecer por sí solo. Obviamente la inyección de lucas es súper importante, y ahí tenemos otra brecha, que es los bancos no tienen un modelo de riesgo que vaya a apoyar este tipo de emprendimiento, y es entendible porque en el fondo los bancos están en otro negocio, ¿ya? Algunos se han atrevido, pero todavía cuesta ahí generar ese tipo de financiamiento. Pero por otro lado está toda la industria de capitales ángeles, venture capitals y en el fondo todo lo que son los fondos de riesgo, que me parece que es una industria que todavía falta por madurar y por desarrollar acá en Chile. Pero ¿por qué más no se avanza, no se sale de esa etapa? ¿Por el tema del dinero, del apoyo? ¿Porque no se invierte tal vez en personal, se arriesga poco? ¿Cuáles serían los 3 factores claves? Porque hay muchos. Sí. A ver, yo creo que obviamente acá, como toda relación, hay responsabilidad de ambos lados, ¿ya? Hay una responsabilidad del emprendedor, que es cuando presenta su proyecto y su idea
para poder decir, esta es mi propuesta de valor, y muchas veces los emprendedores no tienen clara cuál es la propuesta de valor que están tratando de posicionar y cuál es el problema que están tratando de resolver. Una de las cosas que sí o sí va a buscar, por ejemplo, un inversionista es entender ese cruce, problema-solución. Y si es que no está claro el problema, o si ese problema no es relevante, probablemente al inversionista no le va a hacer sentido. Entonces, ahí hay muchas deficiencias de repente en cómo se presenta o cómo se cree que el problema es relevante. Entonces, muchas veces los emprendedores parten por decir, mi producto es bueno, o yo creo en mi producto, y ahí hay un error. No hay que enamorarse del producto, hay que enamorarse del problema para poder resolver. Y por otro lado, hay un tema desde el punto de los inversionistas, ¿ya? O de quienes ponen finalmente las lucas, ya sean ángeles o fondos venture capitals o incluso otros fondos más privados, en hasta qué riesgo quieren llegar. De repente las exigencias de rentabilidad son muy fuertes y tratan obviamente de recuperar las lucas lo más pronto posible para poder tener un buen impacto, siendo de que muchas veces los emprendimientos requieren de un tiempo un poco mayor, requieren de tener una rentabilidad que muchas veces es escalonada, y por eso que hay muchos inversionistas que hoy día dicen, yo invierto solamente en software porque el software tiene una escalabilidad súper grande, porque en el fondo tú partes del desarrollo, tus costos van a ser bajos y los ingresos siempre van a ir creciendo. Pero hay otros tipos de inversiones que igual pueden rentar. Sí, es cierto. Quiero contarle a la gente que a medida que nosotros estamos conversando están apareciendo nuestras redes sociales acá en pantalla para que estén bien atentos. Juan, hay algo que para quienes vivimos en regiones es muy molesto, y es que surgen muy buenos proyectos, muy buenas ideas, muy buenos negocios, muy buenos servicios, pero que resulta que cuando les empieza a ir bien, ¿qué es lo que hacen? Se van a Santiago. Y por fin uno tenía algo bueno y quiere que se quede en la región. Ustedes, a diferencia de todos, decidieron quedarse en la región de Valparaíso. ¿Por qué? ¿Y es difícil? Sí, yo te diría que sí, a veces es difícil, pero me parece que cada vez es menos difícil quedarse en regiones, ¿ya? Eh, Mucha gente que opta por irse a Santiago, obviamente es por condiciones mejores, ya sea por temas de sueldo, quienes se van a trabajar, y por el lado de, obviamente, ingresos y ventas. Cuando tú tienes ventas de productos que son físicos y que obviamente tú tienes que atender a un público, obviamente el mercado en Santiago es mayor, 10 veces mayor de lo que en Viña Valparaíso, por temas de la cantidad de público, etcétera. Pero hoy día, cómo se ha ido desarrollando la transformación digital y cómo también ha ido ampliando otros canales de venta, cada vez es mucho más fácil poder atender desde regiones y poder en el fondo hacer todo desde un lugar que puede ser incluso desde tu propia casa. Hoy día en el fondo no necesita a veces ni siquiera contar con bodegas para poder tener o vender un producto. Hay un montón de innovaciones desde el punto de vista de los modelos de negocio, de lo que es, por ejemplo, buscar productos en otros países, que haya alguien que tome esos productos y los despache y que en el fondo tú actúes como intermediador, hasta ir obviamente un poco más profundo en cómo tú desarrollas los productos y servicios acá en Chile, y obviamente ahí sí o sí necesitas tener una buena locación para poder atender a tu público objetivo. Pero, insisto, yo creo que ahí hoy día hay herramientas y muchas más posibilidades de quedarse en región para poder cubrir tanto el espectro nacional como internacional. Sí, y yo creo que un poco también cambiar el chip. Por ejemplo, ahora ya no es necesario ir a las reuniones presenciales a Santiago, se acepta más por parte de los dos lados tener las reuniones online y eso también suma. Hablemosle a quienes están emprendiendo y tienen la inquietud, porque yo siempre digo también esto tiene que ver con la mentalidad. Cuando te llama Fantasilandia o esta gente que acepta tener las reuniones a distancia, hay gente que emprende y que está pensando en que si le aporta innovación, desarrollo, tecnología a su emprendimiento, evidentemente le va a ir mucho mejor. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Por dónde partir? ¿Qué es lo que tendrían que comenzar a hacer? Alguien que quiere
comenzar a aportar innovación a su desarrollo, a su emprendimiento? Primero, yo lo que haría, y eso es una de las cosas que yo siempre le he planteado también a mis clientes, es que primero hay que sacarse el apellido de innovación al momento de hacer la evaluación. Y yo creo que quizás esto puede sonar como bien disruptivo o Contradictorio, contraintuitivo. ¿ya? ¿Por qué? Básicamente porque la innovación lo que está planteando es que tú vas a tratar de desarrollar un nuevo o mejorado producto o servicio para poder generar un impacto. Pero eso no quiere decir que no tengas que primero resolver un problema y obviamente para poder resolver ese problema vas a encontrar un tipo de solución. Entonces, para mí lo primero es hacer un mapeo de cuál es la problemática que tú estás tratando de resolver en la empresa, si la forma en que tú lo estás resolviendo actualmente, cuál es la brecha o la falencia o los errores que tiene para poder cuantificar ese error y luego de ahí pensar en que tú necesitas una nueva forma o un nuevo producto o un nuevo servicio para poder solucionarlo a través de innovación. ¿Y eso por qué siempre lo planteo de esa forma? Porque cuando tú dices, yo quiero innovar, muchas veces cae el velo y el sesgo de decir, yo necesito hacer innovación. Y al final el proyecto se transforma en, yo quiero hacer innovación porque quiero tener la chapita o el distintivo de que yo innovo. Y aquí me parece que hay un gran error. Y esto está pasando hoy día también con el tema de inteligencia artificial. A mí me ha pasado y me he encontrado con varios clientes que me dicen, oye, yo quiero implementar inteligencia artificial. Ya, pero ¿para qué? No, pero es que el gerente me está mandando y necesito tener inteligencia artificial. Ya, pero es que al final no es un juguete. Uno tiene que concentrarse en proyectos que efectivamente te van a generar impacto dentro de la empresa. Y por lo tanto, por eso para mí es, primero, resolvamos la problemática, de ahí veamos si la forma de resolver la problemática es a través de innovación y una vez que incorporamos ya el tema de innovación, ahí vamos a ir buscando formas y estrategias para poder incorporar cosas nuevas, que en el fondo no solamente pasa por incorporar tecnología, sino que también puede uno innovar en las formas de trabajo, en los modelos de negocio, en los servicios, y que eso después lo que va a generar es un cambio cultural, el cual obviamente hay que hacerse cargo de cómo tú vas a adoptar una nueva forma de trabajo. Y además, quienes quieren innovar o hacer cambios y lo hacen desde Valparaíso, ¿cuesta más o en realidad ahí sí queda lo mismo? Yo creo que a ver, hay ciertas condiciones en Valparaíso que son bien interesantes desde el punto de vista de la conexión, por ejemplo, con la academia. Hay que ver que acá las universidades aportan un tremendo conocimiento y también forjan cierto tipo de persona que está pensando en la tecnología, en el emprendimiento y la innovación. Hoy día acá en Valparaíso se ha conformado un ecosistema de innovación y emprendimiento que es muy fuerte y que se está a veces incluso autoorganizando para poder llevar adelante iniciativas. Por lo tanto, Valparaíso hoy día tiene ciertas condiciones que son bien interesantes para poder hacer emprendimiento. Ahora, esto lo hablo desde el punto de vista de la región de Valparaíso. Si vamos a ciudades particulares, pueden haber ciudades que incentivan un poco más o un poco menos. Pero si ya nos vamos a la parte de cómo mantener el emprendimiento, me parece que ahí sí hay otras variables que hacen que esto no surja y que uno finalmente tome la decisión de repente de irse a otro lugar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, desde cosas tan básicas e higiénicas como la seguridad, el cómo tú cuidas tu ciudad, en cómo tú tienes las condiciones físicas para poder establecerte y en el fondo funcionar. Y por otro lado, ciertos tipos de incentivos que pudieran ser territoriales, ya sea para poder instalar emprendimiento o atraer inversión, que me parece que eso sí falta todavía en esta región. Juan, en esto tenemos que tener un cambio de mentalidad, pero a nivel país. Me acuerdo que leí un libro que hablaba acerca de este modelo y de lo que se habla mucho es el desarrollo de India,
cómo pasaron de invertir el 2,4% en educación al 14% en educación desde la básica, los colegios, pero además desarrollando mucho el tema de la computación. Si alguien pudiera leer en un par de líneas, yo sé que es muy simple lo que les voy a decir, pero India pasó de ser, de tener muy poca educación, muy poco desarrollo tecnológico, ahora a estar en el tercer lugar a nivel mundial. Está Estados Unidos, China e India. Entonces, uno podría decir, pero ¿por qué ese país? Bueno, porque en algún momento quienes están a la cabeza tomaron la decisión de que esto era lo del futuro, que era una inversión a muy largo plazo, pero ahora ya se están viendo los resultados. En nuestro país necesitamos cambiar el chip. Tú lo decías, en la quinta región está esta participación de las casas de estudio, pero lo tienen en todas las áreas, pero es como un microambiente distinto. Mientras nuestras autoridades, nuestra política de Estado en realidad, no sea invertir, trabajar, poner el desarrollo I+D del que tanto se habla, hacer que los privados también tengan esta participación importante. ¿No vamos a cambiar nada o vamos a seguir así de a poquito, a pulso, haciendo las cosas? ¿Qué debería pasar? Sí, sí, yo creo que ahí tú das en un punto que es bien clave. Hoy día los niveles de inversión en educación y en lo que es todo el tema académico, científico, es bajo en general. O sea, siempre me recuerdo una frase que alguna vez leí, que los países que en el fondo son ricos, no son justamente ricos porque, o sea, en el fondo, por ser ricos, invierten en I+D. Es una frase que en realidad no es tan cierta porque es al revés. Yo invierto en I+D para ser rico. Ah, claro. Y ese punto es súper esencial porque cuando tú generas conocimiento, generas en el fondo conceptos que permean la sociedad, efectivamente esos son los puntos de apoyo para poder crecer nosotros como país. La educación es un punto que es súper fundamental. Hace poco veíamos los resultados de las PAES y de las escuelas municipales. En fondo, vemos que no se están viendo los resultados que uno esperaría. Entonces, me pasa incluso de repente con personas que tenemos que entrevistar, te das cuenta de que hay ciertos niveles educacionales que uno esperaría de cierto tipo de universidades que fueran mucho más avanzadas, tanto desde el punto de vista de comprensión, de lectura, de resolución de problemática, de cómo tú abordas la vida en general. Entonces, me parece que hay que todavía un camino muy grande por hacer y que sin duda, si es que no se hace ahora, estas inversiones en educación y en investigación son de largo plazo. No podemos tratar de hacer estas evaluaciones obviamente de un año para otro. Esto sí tiene que ser algo que sea política de Estado y que no sea de un gobierno en particular. Para hablar de nuestra preciosa quinta región, quienes la tenemos en el corazón, ¿qué podríamos hacer de forma concreta para que sea una zona donde tengamos esta bandera de, oye, la región de Valparaíso tiene una cantidad de desarrollo e innovación importante? ¿Qué podríamos hacer? Ya tenemos el aporte de las universidades, pero faltará conectarlos con otras entidades, con crear otro tipo de centros de estudio. ¿Qué nos podría ayudar? Me parece de que hoy día la academia, si bien tiene un buen desarrollo y hacen buenas investigaciones, pero falta todavía hacer de que esas investigaciones vayan al lado aplicado, que efectivamente impacten la industria y que haya esta conversación entre empresa-academia. Ahí hoy día hay una brecha de lenguaje, hay una brecha de objetivos y también hay una brecha desde el punto de vista de los intereses. Una de las cosas que siempre he comentado también en mis charlas, sobre todo cuando voy a la universidad, yo les digo, oye, es importantísimo los resultados que ustedes obtienen de la investigación, pero no sacamos nada con que eso quede guardado en un cajón. No sacamos nada de que el KPI sea solamente hacer o producir papers si eso no llega a impactar a la sociedad y Claro. obviamente a su alrededor. Y por lo tanto, me parece que ahí hay harto que trabajar en resolver esas brechas
y que de alguna forma el académico entre en este entendimiento de qué significan los modelos de negocio, qué significa no solamente escalar lo que se llama el desarrollo tecnológico, que ahí hay una escala que se llama la TRL, que significa Technology Readiness Level, que en el fondo es el grado de madurez de desarrollo de la tecnología. Esa escala que uno la va midiendo de cómo tú vas desarrollando, ya sea investigación básica, aplicada o cuando penetran ya en el mercado, esa tiene que estar alineada con otra escala que los académicos no la ocupan derechamente, o si que algunos la ocupan, no se rigen mucho por ella, que es la IRL, que es el Investment Readiness Level, que eso es qué tan maduro está esta idea para que pueda recibir inversión o para que efectivamente haga esta validación con el modelo de negocio. Entonces, esos dos mundos tienen que acelerar y por eso me parece que tener algún tipo de centro de pilotaje de ideas que transiten desde la academia, y no solamente desde la academia, sino de ideas de emprendedores que quieran validar el mercado, me parece que ahí puede haber algo súper interesante, no solamente para la quinta región, sino que a nivel país, que permita validar problemáticas y validar en casos reales para poder decir, oye, ¿sabes qué? Si esto resuelve el problema, salgo a mercado y salgo a expandir. Y se puede porque, no sé si lo dije al principio, pero ustedes tienen una oficina acá en la región de Valparaíso, pero también en Estados Unidos, en San Diego, donde está tu socio, desarrollando además este proyecto Tracer, es donde, explícalo tú mejor para que la gente pueda entender bien. Mira, y de hecho ese es un punto súper importante. Ujú. Por varias condiciones nosotros decidimos abrir oficina en San Diego, California. En este caso es porque a lo largo de los años nosotros hemos tenido una muy buena relación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y vemos que muchos de los fondos de inversión están justamente en el área de California. Por lo tanto, el hecho de estar ahí para nosotros es súper importante para poder hacer crecer la empresa desde el punto de vista de inversión. Hoy día, de hecho, estamos sosteniendo varias rondas y en fondo conversaciones con fondos de inversión para poder ver cómo generamos ese impacto. Particularmente lo estamos haciendo con este proyecto Tracer, que es un proyecto súper interesante que venimos trabajando con Ejército de Estados Unidos y que básicamente consiste en lo siguiente. Este es un modelo de inteligencia artificial que lo que permite es poder entender el terreno que está adelante de un vehículo. En este caso, tal como existe Tesla, que es capaz de tener una navegación autónoma en ciudad, lo que proponemos nosotros es cómo ese modelo de inteligencia artificial es capaz de entender los entornos y el terreno fuera de la ciudad. Hoy en día, por ejemplo, si tú lanzas un Tesla a campo traviesa, obviamente no va a tener ninguna señalética o no va a tener ninguna referencia para poder andar solo. Nosotros lo que estamos haciendo con este modelo de inteligencia artificial es, por un lado, entender el entorno, poder entender, por ejemplo, dónde están, ya sea árboles, arbustos, roca o cualquier tipo de vegetación o obstáculos que pudieran estar en la ruta, pero por otro lado también entender la naturaleza del terreno que está adelante, si es un terreno que es, por ejemplo, arenoso, es nieve, es barro, tiene dificultades de transitar, y esto surge de una problemática que es bien interesante. Cuando nosotros nos enteramos de esto en el 2014 aproximadamente, existía una problemática en la Antártica de cómo los convoys llevan todos los pertrechos, combustibles y materiales de investigación a Polo Sur. En ese trayecto tú tienes grietas bajo el hielo que no se ven y que pueden generar accidentes. Entonces nosotros planteamos una idea de cómo un vehículo autónomo pudiese ser un vehículo de avanzada para poder explorar estos terrenos y trazar la ruta logística más segura. Y a medida que fuimos avanzando con esa idea, nos dimos cuenta de que tenía una utilidad en que pudiésemos apoyar un vehículo, ya sea militar o productivo, a poder entender esos
entorno, su terreno y poder navegar por un ambiente seguro. Y ese proyecto hoy en día está en una fase que para nosotros nos entusiasma mucho porque nos puede permitir la apertura a contratos que son súper grandes. Hoy día estamos en el Departamento de Defensa de Estados Unidos nos contrató para hacer un pilotaje de esta tecnología en 4 etapas. La primera etapa se desarrolló el año pasado y en enero del 2024 vino un personaje ¿cómo se llama?, del ejército, así como otros personeros también de la OTAN, para poder hacer la evaluación y salimos aprobados por la primera etapa. Partimos ahora la segunda etapa y ahora 2 semanas más ya vamos a tener las primeras pruebas donde viaja una delegación de también Ejército de Estados Unidos y de la OTAN acá a la 5ª región, en donde vamos a tener varias actividades de testeo del modelo de inteligencia artificial y que si todo marcha bien, esto nos puede abrir una puerta de cómo estos modelos de inteligencia artificial pueden ser implementados en vehículos de infantería, por ejemplo, un Embracer, en donde puede ser el apoyo al navegante o al conductor para poder decirle por dónde ir, y que obviamente es una tremenda oportunidad. Sí. Y qué entretenido, además, y qué desafiante, y qué grande. O sea, lo que están haciendo, yo creo que a ustedes los tiene cautivados. Sí, absolutamente. Es nuestro proyecto estrella y regalón. Claro. Por último, para ti, Juan Contreras, ¿qué es la innovación? ¿Cómo la definirías? Es una excelente pregunta. Para mí, la innovación es, primero, poder resolver un problema de una nueva forma que va a generar un impacto sustantivo en el entorno y obviamente en lo que es la resolución de ese problema. Esa nueva forma de hacer las cosas es la que permite romper justamente cómo se venía haciendo normalmente y que al momento de hacer esa ruptura permite abrir nuevos mercados, nuevas oportunidades y por lo tanto crecer como empresa o como emprendimiento. Juan Contreras Noche, gerente general de Inervix, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, que les vaya súper bien con la delegación, que salga todo perfecto y que estés bien. Perfecto. Listo, muchas gracias, Patricia. Estamos en contacto.